Buenos días, queridos hermanos, buenos días, queridos amigos. Un día más, bendito Padre, hoy un domingo más en el cual queremos bendecir a nuestro Padre Celestial y traer una palabra para todos vosotros. Gracias a Dios, gracias por este día precioso que nos regala. Hoy queremos compartir unos cuantos versículos en la palabra de Dios y le hemos puesto como tema, enséñanos a orar. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios y quisiera que me acompañe en oración para que el Señor sea quien dirija este tema de hoy, que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios. Vamos a leer empezando en Lucas capítulo 11, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a orar a sus discípulos. Vamos a orar. Padre eterno, Padre bendito, gracias te damos por este día, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra sea la que dirija hoy nuestros caminos, nuestros pasos, bendito Padre. Enséñanos, Señor, cómo debemos orar, bendito Padre, y muéstranos tu favor y tu verdad, bendito Padre. Que no escuchemos palabra de hombre, mas la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que sea quien nos dirija en este momento, en esta hora, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios aquí que estaban Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acerca para decirle que le enseñara a orar, que nos enseñara a orar como también Juan le había enseñado a orar a sus discípulos. Y fíjate, ¿por qué hoy hemos elegido este tema? Hemos elegido este tema de hoy, de enséñanos a orar, porque muchas veces no sabemos orar. Muchas veces queremos detener el plan de Dios con nuestras oraciones. Y vamos a seguir leyendo los demás versículos de este precioso modelo de oración que Jesús le dejó a sus discípulos. Y dice en el versículo 2 de Lucas 11, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y enséñanos, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo lo que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Gloria a Dios. Fíjate, el Señor le da un modelo que abarca todo. El modelo del Padre Nuestro abarca todo, abarca la adoración, la exaltación, la súplica, el ruego, el perdón, abarca el cubrir las necesidades diarias. Pero hoy no queremos referirnos a todo el Padre Nuestro, porque para ello tardaríamos horas o incluso días, podríamos tardar hablando del Padre Nuestro. Hoy queremos hablar de la parte hágase tu voluntad. Queremos hoy orar, queremos hoy clamarle a Dios para que su voluntad se haga realidad en nuestras vidas. ¿Qué implica saber orar? ¿Qué implica saber orar? Tener el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que implica saber orar. Vamos a leer lo que dice en el versículo 13, Lucas 11, 13. Dice la palabra de Dios: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan, a los que se lo pidan. Saber orar implica tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como creyentes, como cristianos, incluso el que no cree en Dios, a veces levanta plegaria. A veces hay gente que aún no creyendo en Dios se le oye al levantar una plegaria de angustia, de cuando está en situación difícil. Y no está mal. Orar implica varias cosas, le decía al principio. Orar implica varias cosas, entre ellas aceptar la voluntad de Dios, que es de la que vamos a hablar hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros como creyentes, muchas veces en nuestras oraciones, veo que muchos de nuestros hermanos incluso nos los mandan por mensajería, nos mandan por mensajes, por WhatsApp o cualquier medio, nos mandan
peticiones de oración, pidiendo a Dios que detenga cosas que probablemente no nos hemos detenido nosotros a preguntar si es la voluntad de Dios de que esas cosas ocurran de esa manera. El otro día, sin ir más lejos, me mandaron un mensaje que oráramos para que se detuviera lo de la prórroga de la pandemia, que el gobierno la quería implementar por 15 días más. Y yo decía, ¿y si nosotros estamos orando por esto? Y es la voluntad de Dios de que estas cosas ocurran, de que estas cosas ocurran, ¿para qué? Para que el hombre de pecado, como dice la Biblia, se manifieste. Porque muchas veces le oramos a Dios y le decimos, Señor, ven ya, ven, vuelve pronto, Maranata, como dice la palabra, que Maranata significa vuelve pronto, Señor. Pero ¿cómo va a volver el Señor si nosotros le estamos orando para que no ocurran los acontecimientos que tienen que acontecer, que suceder antes de que Él venga? Probablemente esta situación que se está dando, que es verdad que probablemente el coronavirus ha sido un tema de la Organización Mundial de la Salud y de que quieren controlarlo todo y que por ahí puede empezar el querer controlar a las personas, el querer ponerle un chip a las personas, como dicen algunos por ahí. Yo todavía no me he investigado tanto para llegar a decir eso, pero puede ser de que por ahí quieran implementar un chip para que la gente no pueda salir, ni comprar, ni vender si no tenga el chip puesto. Y quizá pueden querer empezar a controlarlo a través de esta pandemia del coronavirus, como el coronavirus se extiende tanto, y para poder controlar quién tiene la enfermedad y quién no la tiene, pues quieran inventarse lo que la palabra de Dios dice, que en los postreros tiempos, que en el último tiempo se sellarán a las personas con el famoso 666. Seremos sellados, dice, y hay de aquello que se dejen sellar por el enemigo, por Satanás, porque hay un sello que es de Dios, que es el Espíritu Santo, del cual hablábamos el otro día, pero hay un sello que es diabólico, satánico, que ese ningún cristiano debería dejarse sellar, según dicen la palabra de Dios. Entonces, lo que queremos hablar es acerca de la voluntad de Dios, como le decíamos. Pero si oramos para que estas cosas no acontezcan, estamos orando conforme a la voluntad de Dios, le estamos diciendo al Señor, Señor, ven pronto. Le estamos diciendo al Señor, ayúdanos a nosotros a entender tus propósitos en toda esta situación. ¿Estamos nosotros capaces de aceptar esa voluntad de Dios que dice la palabra que es agradable, que es perfecta? Vamos a seguir leyendo unos versículos más para que entendamos lo que implica saber orar. Dice en el libro de Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces pedimos en lo humano, en lo carnal, para gastar en nuestros deleites, pero también en esto que estamos hablando. Nosotros a veces pedimos porque queremos seguridad, queremos vivir más, queremos alargar más nuestro tiempo en la tierra, quisiéramos vivir mucho más tiempo, quisiéramos tener paz, pero el Señor dijo, en una de sus intervenciones decía Jesús, yo no vine a traer paz, sino guerra, yo vine a traer disensión. El Señor, para que las cosas de Dios acontezcan, tienen que suceder males a la humanidad, porque la humanidad no quiere arrepentirse, como hemos dicho tantas veces, no quiere volverse a Dios. Dios está llamando a la humanidad al arrepentimiento, a la conversión. Antes de que acontezca todos estos males y antes de que venga la destrucción final de toda la tierra, Dios está llamando a la humanidad a un arrepentimiento colectivo, a una conversión colectiva, donde toda la humanidad se humille delante de Dios. Pero la humanidad no entiende. Dice la palabra de Dios y no entendieron. Vamos a ver, orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué implica orar conforme a su voluntad? Vamos a leer Mateo 16:22, lo que nos dice la palabra aquí. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, bien volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjate,
Pedro le está diciendo a Jesús que no le acontezca. Jesús está ya comenzando a pregonar, a decir que vas a sufrir mucho, que lo van a crucificar y que vas a resucitar al tercer día. Y Pedro, sabiendo todo esto en lo carnal, en lo humano, dice, ay Señor, que esto no te acontezca a ti, porque tú eres nuestro líder, tú eres nuestro Salvador. ¿Cómo te puede acontecer este tipo de cosas a ti? Y Dios le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. ¿Qué quieres? Que no me acontezca lo que yo mismo voluntariamente he decidido hacer por ti. Porque si yo no muero, tú no vas a tener acceso a la salvación. La única manera de que tú y la humanidad entera se salve es si yo muero, le estaba diciendo Jesús con esto a Pedro. Tú estás poniendo las cosas en los deseos carnales, en los deseos de los hombres, no en lo de Dios, no en las cosas de Dios. Estás poniendo tu mirada en las cosas terrenales. Dios quiere que nosotros seamos un sacrificio vivo, pero ¿cómo podemos nosotros ser un sacrificio vivo si ponemos nuestras miradas en las cosas terrenales, si no somos capaces de aceptar la voluntad de Dios en aquellas cosas que Él ha determinado hacer? ¿Cómo podemos nosotros orar para que lo que Dios ha determinado hacer no se detenga o no se haga si estamos entonces orando en contra de su voluntad? Lo que sí podemos nosotros orar en medio de esas situaciones es diciéndole, Señor, muéstranos tu voluntad, enséñanos tu voluntad, bendito Dios, ayúdanos a entender cuáles son tus propósitos en toda esta situación y cuál es la función que la iglesia debe tener en estas situaciones. No decirle, Señor, quita esto o quita aquello o pon aquello. Decirle, Señor, ten misericordia de nosotros, porque sabemos que traen angustia, que el coronavirus trae dolor para muchas familias, trae angustia para muchas familias, aún familias creyentes, aún familia cristiana. Claro que sí que lo trae, porque cuando se te muere un familiar es doloroso, y cuando se te muere un familiar que es creyente, que es cristiano, muchas veces nuestra fe se tambalea un poco y dice, pero ¿qué ha pasado si yo soy hijo de Dios, si yo creo en Dios? Pero no es eso, es que la voluntad de Dios está por encima aún de nuestros propios deseos y anhelos. Y tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, 1 y 2. Vamos a leer estos versículos que son preciosos para hacer entender, para que tú entiendas un poco de qué estamos hablando. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este siglo. Transforma tu corazón, transforma tu mente, renueva tu entendimiento. Conviértete a Cristo. Pide transformación y renovación para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que dice que es agradable, que es perfecta. Dice que el hermano Pablo aquí, que ruega, que roguemos por la misericordia de Dios, que nosotros, los creyentes, seamos prestos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice que es el culto que agrada a Dios, que es nuestro culto racional, el presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Pero si nosotros, cuando hay una situación, ya estamos de inmediato no orando para que se haga la voluntad de Dios, no orando para que Dios muestre cuál es su voluntad en medio de esto, sino orando para que Dios quite. Oh Señor, quítame este dolor, quítame este sufrimiento, quítanos esto. Señor, trae sanidad a la nación. Y Dios quizá está diciendo, yo voy a traer más enfermedad todavía, porque yo lo que quiero es que se arrepientan. A Dios no te voy a decir que Dios sea un insensato, un insensible, no. Pero a Dios no le importa tanto la muerte física como la muerte espiritual. Es así que le duele a Él la muerte espiritual tuya y mía, querido hermano, querido amigo. La muerte espiritual es la que Dios quiere evitarte, la que Dios quiere evitar en nuestras vidas.
porque claramente Él dice en su palabra, la primera muerte todos las veremos, pero la segunda es ahí. Ahí será el lloro y el rechinar de dientes. Cuando haya personas que se vayan directamente al infierno. Dice la palabra de Dios que no tenga miedo del que te quita la vida física ahora, sino aquel que puede mandar tu alma al infierno. Entonces, hermanos, amigos, yo no quiero con esto decir que no vamos a orar, sí, pero que en nuestra oración pongamos nuestro sentido a orar desde el Espíritu, pedir a Dios la convicción del Espíritu para que nos enseñe a orar el Espíritu y para que oremos como conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a seguir leyendo unos versículos más, porque no quiero confundirlo con todo esto. Recuerda, el Padre Nuestro es un modelo precioso de oración que abarca muchas cosas. Y yo estoy hablando hoy de la parte de la voluntad de Dios, que como decíamos en el versículo anterior, es agradable y es perfecta. Para que no entréis en tentación. Fíjate, vamos a leer unos versículos más. En Lucas 22, 41 al 44, el Señor está aquí orando. Tiene una oración, pero una oración intensa, con lágrimas, con gemidos. Y Él le dice a sus discípulos que oraran para que no entraran en tentación, porque iban a entrar en tentaciones, porque podían entrar en tentación y apartarse. Dice en el versículo Lucas 22, 41, dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oye esto, Jesús está teniendo tal dolor por el pecado nuestro, está teniendo tal sufrimiento por nuestros pecados, no por sí mismo, aunque sí estaba sufriendo por el dolor de que iba a padecer, de los golpes que iba a sufrir físicamente, pero su dolor no era tanto por eso, sino por el pecado, porque ya Él estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Y no es fácil cargar con el pecado de toda una humanidad que no quiere arrepentirse, que no quiere volverse a Dios. No es fácil, ni para el mismo Jesucristo fue fácil. Fíjate cómo dice en el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Oh, gloria a Dios, intensamente. Dice como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oye, la intensidad de la oración de Cristo, la intensidad de la oración era orando con agonía. Jesús oraba tan intensamente por ti y por mí, porque Él no estaba orando por su propia situación. No, Jesús no oraba por Él. Sus oraciones eran por nosotros, para que nosotros no cayéramos en tentación, para que nosotros pudiéramos arrepentirnos, para que pudiéramos volvernos a Dios, para que la humanidad volviera a Dios. Era su clamor, era su oración. Una oración de tal magnitud. Y fíjate cómo Él le dice a su Padre Celestial, le dice, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús ya había entregado su vida voluntariamente y le dijo, Señor, yo no quiero que mi voluntad se haga, yo quiero que se haga la tuya, porque es la tuya la que va a traer salvación y vida eterna a esta humanidad que no quiere entender, a esta humanidad que no quiere volverse a ti, a esta humanidad que no quiere arrepentirse. Es la voluntad de Dios. Y como te decía, querido hermano, como te decía, querido amigo, a veces oramos para que no ocurran las situaciones que Dios tiene determinado hacer en la humanidad. Lo que Dios ha determinado hacer no lo puede parar nuestra oración, porque para que el hombre se arrepienta, para que el hombre se vuelva a Dios, Dios tiene que utilizar medios como el coronavirus, medios como pandemia, como desastres naturales, como guerra, para ver si el hombre abre los ojos y entiende que necesitamos volvernos a Dios para tener salvación, para obtener vida eterna. Querido amigo, querido hermano, escucha la voz de Dios. No deje que tu alma se vaya al infierno. Arrepiéntete hoy, busca a Dios hoy, acepta su voluntad hoy y dile, Señor, yo quiero entenderte, enséñame a orar, enséñame, lléname de tu Santo Espíritu para orar conforme a tu voluntad, para orar como conviene.
a orar como tú quieres que oremos, de la manera que tú quieres que oremos. Que sí, está claro que en el Padre Nuestro también tenemos que orar por el pan nuestro de cada día, que debemos orar por el perdón, por perdonar nosotros y por recibir el perdón de otros, que debemos orar por apartarnos del mal, por librarnos de tentación. Pero, como te decía, hoy estamos hablando de la voluntad de Dios. Hoy queremos orar para que la voluntad de Dios, su pueblo, su iglesia, sea capaz de entenderla, aceptarla, y seamos nosotros quienes nos unamos a la voluntad de Dios, seamos nosotros quienes nos unamos a la obra que Dios quiere hacer, al trabajo que Dios quiere hacer, seamos nosotros quienes nos unamos a Él, y no Él que se una a nosotros, a nuestros deseos, a nuestros anhelos. No es Dios que se tiene que unir a nosotros, es nosotros a Él. Es la obra de Dios la que se tiene que hacer, y nosotros somos sus siervos quienes nos unimos a la obra para ser parte gloriosa de ese reino celestial que Él establecerá en la tierra, como dice su palabra. Gloria a Dios. Vamos a terminar esta intervención de hoy pidiéndole a vosotros, pidiéndole al que cree y al que no cree, al hermano y al impío, que nos volvamos a Dios, pidiéndole que dejemos que el Espíritu Santo nos toque, que dejemos que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, para que sea el Espíritu Santo quien dirija nuestras oraciones, sea el Espíritu Santo quien nos enseñe cómo debemos orar, qué cosas debemos plantear en la oración que le hacemos al Padre, y saber que en nuestras oraciones hay acto de gratitud, de agradecimiento, hay acto de adoración al Padre Celestial por todo lo que nos ha dado, por mandarnos a su Hijo Jesucristo, porque esa salvación que Él nos ha regalado no la merecíamos ninguno, pero Él ha dado su Hijo Jesucristo para que tú y yo hoy tuviéramos acceso a la salvación, a la vida eterna. Entonces, querido hermano, querido amigo, yo te animo a que cuando estés orando, pida la dirección del Espíritu Santo. No pidamos simplemente que se quite esto, que se quite aquello, que también ayer me mandó una hermana también que dentro de poco pues ya están planeando quitar las intervenciones religiosas en las calles. Pues gloria a Dios. Si es la voluntad de Dios que eso ocurra, para que volvamos, como dice la palabra de Dios, que volveremos a las predicaciones en las casas, en los hogares, pues gloria a Dios. Porque si le estamos pidiendo al Señor que venga el Maranata, que venga pronto, pues estas cosas tendrán que ocurrir antes de que Él venga. Incluso los desastres naturales, las pandemias, las guerras, todas estas cosas tendrán que venir, tendrán que suceder antes de que Cristo vuelva. Y cuando Él vuelva, quiere un pueblo redimido, quiere un pueblo santificado, quiere un pueblo unido, quiere un pueblo glorificado, quiere un pueblo que se parezca a Cristo cada día más. Por eso, querido hermano, querido amigo, ya para terminar, te quiero animar a que oremos juntos, para que el Espíritu Santo sea quien dirija nuestros pensamientos, nuestros caminos, nuestras vidas, y que podamos nosotros decir, como decían los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Porque verdaderamente muchas veces no sabemos orar. Muchas veces nuestras oraciones son un periplo de peticiones, de dame, yo quiero, yo necesito, yo anhelo, yo esto, yo. Señor, la oración empieza con Dios y termina con Dios. Empieza adorando a Dios y termina buscando a Dios también. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, hoy quiero que se haga tu voluntad en mi pensamiento, en mi casa, en mi vida, en mis hijos, que tú nos enseñes a vivir conforme a esa tu voluntad, y que podamos nosotros ser capaces de entender tus propósitos en cada situación por la que estemos atravesando, por la que estemos viviendo. Sabemos que hay dolor, y que el dolor, el único que da consuelo eres tú, Padre Santo. Vamos a orar. Padre eterno, Padre bendito, eterno Dios, gracias te doy por un día más, gracias te doy por mis hermanos, por mis amigos, gracias te doy por la iglesia, por las congregaciones, gracias te doy por los pastores, por los líderes, Señor, gracias te doy por toda la iglesia a través del mundo, bendito Padre. Te doy gracias también, bendito Dios, por que en este tiempo, Señor, tu iglesia está buscando tu rostro, tu iglesia se está volviendo a ti, Señor. Su iglesia ha dejado, Señor, de ser una iglesia superficial, bendito Dios, para volverse a una iglesia intensa, una iglesia
iglesia llena de poder, una iglesia viva, una iglesia que clama al Dios vivo, una iglesia que hace las obras que tú has demandado de que haga, bendito Dios. Oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu siga rodeando toda la tierra, tu Santo Espíritu siga llevando convicción de pecado y de juicio a aquel pueblo impío, aquel pueblo que no se arrepiente, aquel pueblo que no se vuelve a ti, Señor. Te pedimos, bendito Dios, por tu Santo Espíritu, esté tocando esas vidas, tocando esos corazones, llevando sanidad y liberación, bendito Dios, a tantas y tantas vidas, bendito Padre, para que crean en ti, para que se conviertan, bendito Dios, y para que tú los sanes, Padre Santo. Gracias, Dios, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Hoy pedimos tu intervención sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares, sobre nuestros matrimonios, sobre las familias, sobre los hijos, bendito Padre. Hoy pedimos tu intervención, Señor, sobre cada hogar, sobre cada familia, bendito Padre, crean o no crean en ti, bendito Padre. Pedimos que tu palabra, Señor, recorra toda la tierra, que llegue a esos lugares, bendito Dios, a China, a la India, a cualquier lugar, a Afganistán, Señor, a los pueblos árabes, a donde quiera, bendito Padre, que se persigue la iglesia, que ahí, Señor, llegue tu palabra, que recorra a todas esas personas, que toque vidas, corazones, bendito Dios, y que haya transformaciones y cambios, bendito Padre. Gracias te damos, bendito Dios, porque en este día precioso y maravilloso podemos ver tu gloria, Señor, sobre todos nosotros, sobre toda la tierra, Señor. Anoche orábamos, bendito Dios, y hoy continuamos orando para que sea tu voluntad, que es agradable, que es perfecta, y que nosotros podamos entenderla, bendito Dios, comprenderla, que tú nos des la capacidad de discernimiento para entender hacia dónde tú te estás dirigiendo, Señor, hacia dónde tú te estás moviendo, Señor, y que tu iglesia sea capaz de moverse, Señor, en tu voluntad, de moverse, Señor, por donde tú quieres que nos movamos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Querido hermano, querido amigo, Dios te bendiga. Una vez más, te pido que si ha sido de tu interés esta intervención de hoy, que la comparta con otros. No es solamente lo queremos hacer por nosotros mismos, por la iglesia, sino por aquellos que no conocen a Dios. Le pedimos a los hermanos que compartan estos versículos, que puedan llevar la palabra de Dios a otros, que podamos estar orando por ese pueblo perdido, por ese pueblo que no conoce a Dios, para que sea Dios quien añada a la iglesia cada día lo que hayan de ser salvos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta una próxima entrega. Amén.